Esto hará que tu coche dure más de 800,000 kilómetros, sin reparaciones caras. ¿Sabías que más del 75% de las averías en los autos están relacionadas con mal mantenimiento? Muchos creen que los autos simplemente se desgastan a los 150,000 kilómetros, pero eso es un mito. En este video te voy a mostrar cómo hacer que tu coche dure más de 800,000 kilómetros sin reparaciones costosas. Además, te voy a contar un error común que destruye motores turbo y que casi nadie menciona. Y al final te daré un consejo extra que incluso muchos mecánicos olvidan, pero que te puede ahorrar miles. El hábito número 1 es no sigas los intervalos oficiales para el cambio de aceite. En el papel, cambiar el aceite cada 10,000 kilómetros suena genial. Menos visitas al taller, menos gastos. Pero en la vida real te puede costar el motor. ¿Y por qué? Porque muchas marcas alargan estos intervalos para que parezca que sus autos son baratos de mantener. El problema, ellos no pagan la reparación después de los 100,000 kilómetros, pero tú sí. Los mecánicos expertos y los que han llegado a los 400 o 500,000 kilómetros en sus autos coinciden. Cambio de aceite cada 5,000 kilómetros o 6 meses con sintético. Manejas en tráfico, remolcas o vives en zonas calurosas o polvosas, hazlo todavía más seguido. Si te aferras al manual pensando que ahorras, podrías acabar con lodo, sellos rotos o peor, un motor arruinado. Cambiar un motor cuesta desde los $1,500. Un cambio de aceite apenas puede costar unos cientos. Haz las cuentas. Y hablando de fluidos, hay otro que no puedes darte el lujo de ignorar. El hábito número 2 es cambiar el aceite de la transmisión. ¿Sabías que el aceite de la transmisión no se cambia solo? Mucha gente lo olvida hasta que el coche empieza a patinar o a dar tirones, y ahí es donde es demasiado tarde. A diferencia del aceite del motor, el de la transmisión está sellado, y aunque se vea rojo y huela bien, después de los 100,000 kilómetros puede estar lleno de partículas metálicas microscópicas. Eso es básicamente lija líquida, destruyendo tu caja de cambios. ¿Quieres evitar ese problema? Pues haz un drenado y rellenado cada 100,000 kilómetros o cada 6 años. Si tienes un híbrido, puedes estirarlo un poco más, pero no lo dejes pasar. Pero ojo, jamás hagas una limpieza completa si tu transmisión no ha tenido mantenimiento. Podrías soltar suciedad que estaba sellando fugas. Si se ha mantenido bien, sin problema. Si no, solo haz un cambio parcial y usa siempre el aceite original de la marca. Nada de genéricos baratos que destruyen transmisiones. ¿Sabías que una reparación de transmisión puede costar entre $2,500 a $5,000? Mejor cámbiale el aceite a tiempo. Pero te prometo un truco al final del video para que nunca se te pase ningún mantenimiento importante. Mientras tanto, veamos otro error común. El hábito número 3 es cambiar el refrigerante cada 5 años u 80,000 kilómetros. Muchos piensan que el refrigerante es para toda la vida. Spoiler, no lo es. Esperar a los 160,000 kilómetros es una apuesta que vas a perder y caro. Los refrigerantes modernos duran más y vienen con colores como rosa, naranja, amarillo o azul. Pero después de 5 años de ciclos de calor se vuelven ácidos. Y cuando eso pasa dejan de proteger y empiezan a corroer. El resultado, bombas de agua podridas, sellos destruidos, radiadores tapados y lo peor, fugas en la junta de la cabeza. ¿Has notado humo blanco saliendo del escape? ¿Fallas en el motor? ¿El refrigerante se está perdiendo pero no ves charcos? Eso es el motor pidiendo auxilio, porque el refrigerante que ignoraste ya empezó a comérselo desde dentro. No importa si manejas un Toyota, un Ford o un híbrido con bomba eléctrica. Una vez que el refrigerante falla, todo lo que sigue corre peligro. ¿La solución? Fácil. Cámbialo cada 5 años o 50,000 kilómetros. No a los 100,000, no a los 200, a los 50,000 kilómetros. El refrigerante es barato, el motor no. Cámbialo antes de que el coche te empiece a dar señales. Y hablando de cosas que debes de cambiar antes de que sea tarde, vamos con el siguiente. El hábito número 4 es cambiar la banda de distribución antes de que falle. A ver, sé honesto, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en la banda de distribución? La mayoría la ignora, hasta que se rompe, pero esa banda pequeña y escondida controla las partes más críticas del motor, y si se rompe mientras manejas, los pistones pueden golpear las válvulas y destruir el motor, y eso es un arreglo de $2,000 a $5,000 o incluso más. La mayoría de los autos necesita cambiar esa banda cada 100,000 kilómetros o entre 7 y 10 años o lo que ocurra primero. Incluso si manejas poco, el calor, el aceite y el paso del tiempo la desgastan. Y te doy un consejo, no esperes a escuchar ruidos o ver fugas. La mayoría de las bandas se rompen sin avisar. A veces puede haber un pequeño tic-tic o una fuga cercana de la tapa, pero la mayoría simplemente truena sin previo aviso. Cambiarla a tiempo es mucho más barato y seguro que esperar al desastre. Y ya que vas a cambiar la banda, aprovecha para hacer el siguiente mantenimiento del que te voy a hablar.
El hábito número 5 es mantén las bujías en buen estado. ¿Sabías que unas bujías desgastadas pueden reducir el rendimiento de combustible hasta un 30%? Cuando las bujías fallan, la chispa es más débil, el combustible no se quema bien y eso significa más gasolina desperdiciada y menos potencia. La mayoría de los autos necesita bujías nuevas entre los 50.000 y 100.000 kilómetros, esto dependiendo del tipo. Las de iridio duran más que las de cobre. Te recomiendo revisar el manual de tu coche para saber cuál lleva y cuál deberías cambiar. Pero qué señales debes de vigilar: marcha inestable, arranques lentos y aceleración débil. Estos son avisos tempranos de que las bujías o incluso las bobinas podrían estar fallando. También son comunes los tironeos o fallos. El motor vibra o sientes olor a gasolina cruda por el escape, esa es la alerta. Y si sacas una bujía y tiene aceite o anticongelante, cuidado. El aceite puede filtrarse por empaques defectuosos, pero si es refrigerante el daño puede ser mucho más serio. La mejor forma de evitar estos problemas es tener tu mantenimiento al día, pero no te detengas en este video. Por cierto, te recuerdo suscribirte al canal para más consejos que te van a enseñar a cuidar tu coche como un profesional y ahorrarás muchísimo dinero en el camino. El hábito número 6 es cambiar el filtro de gasolina en los intervalos recomendados. Cada kilómetro que recorres, tierra, óxido y partículas diminutas se van acumulando en el filtro de aceite. ¿Cuál sería el problema?, preguntarías. Bueno, mientras más tapado está, más sufre la bomba de gasolina hasta que un día deja de funcionar. Y lo peor es que por $40 puedes cambiar el filtro o puedes esperar a pagar entre $500 y $1,000 por una bomba nueva. Tú simplemente eliges. La mayoría de los fabricantes recomienda cambiar el filtro cada 50 a 100.000 kilómetros. Para autos viejos se recomienda hacerlo cada 50.000. En los nuevos, con filtros integrados al tanque, puedes estirarlo hasta los 150.000 kilómetros, pero no abuses. Consejo extra: antes de cambiar el filtro, libera la presión del sistema. Solo saca el fusible de la bomba de gasolina y enciende el motor hasta que se apague. Así evitas que la gasolina salga disparada, y hazlo en un lugar ventilado. Créeme, no quieres descubrir por experiencia propia lo inflamable que son los vapores de gasolina. Ahora, el siguiente consejo es uno que muy pocos conductores conocen, pero puede salvarte de un susto grande. El hábito número 7 es cambio de líquido de frenos cada 2 o 3 años. ¿Y qué tiene que ver el líquido de frenos con que tu auto llega a los 500.000 kilómetros? Fácil, si no puedes frenar bien, no vas a llegar a ninguna parte. Este es un enemigo silencioso, sobre todo en autos viejos. El líquido de frenos es higroscópico, lo que significa que absorbe humedad con el tiempo. En unos 7 a 10 años, ese líquido puede absorber suficiente agua como para reducir su punto de ebullición más de 50 grados. Por ejemplo, un líquido nuevo DOT3 hierve a los 205 grados centígrados o 230 grados si es de OT4, pero con humedad puede bajar hasta los 140 grados o menos. Lo que significa que si estás en el tráfico vas a frenar mucho, el líquido se calienta, hierve y se forman burbujas de aire y el pedal se siente esponjoso. Eso puede aumentar tu distancia de frenado o en el peor de los casos fallar por completo. La buena noticia es que no necesitas ir a un taller para revisarlo. Con un probador de líquidos de frenos de $20 lo revisas tú mismo. Solo lo sumerges, presionas un botón y te dice cuánta humedad tiene en segundos. Si marca más del 3%, no lo pienses, cámbialo. Y el siguiente consejo es algo que la mayoría de los conductores nunca ha hecho. El hábito número 8 es servicio regular al diferencial y caja de transferencia. Quizá te estés preguntando, ¿qué es el diferencial y la caja de transferencia? Pues pon atención porque esto es más importante de lo que crees. Estas piezas llevan la potencia del motor a las ruedas, ayudando a tu coche a girar y a tener tracción. Con el tiempo, el aceite grueso que llevan por dentro se ensucia y pierde propiedades. Para vehículos con tracción trasera o tracción en las 4 ruedas, los expertos recomiendan cambiar el aceite del diferencial cada 50 a 80.000 kilómetros. ¿Y cómo se cambia? Aquí te va un resumen rápido. Paso 1. Ubica el diferencial o la caja de transferencia. Normalmente es una carcasa metálica en el eje trasero o en el centro del vehículo. Paso 2. Coloca un recipiente para drenar el aceite viejo y retira el tapón de drenado. Paso 3. Quita también el tapón de llenado para que el fluido salga mejor. Paso 4. Cuando termine de vaciarse, vuelve a colocar el tapón de frenado firmemente. Paso 5. Usa una bomba para rellenar con el aceite que recomienda el fabricante hasta que empiece a gotear por el orificio de llenado. El paso 6 es coloca y ajusta el tapón de llenado. Lo ideal es hacerlo con un mecánico o con alguien con experiencia en las primeras veces, pero tranquilo, no necesitas un título de ingeniería para aplicar el siguiente consejo. El hábito número 9 es revisar y limpiar el sensor de fluido de aire, a veces conocidos como MAF. Este sensor está ubicado normalmente en el tubo de admisión, después de la caja del filtro de aire.
¿Y qué hace? Mide cuánto aire entra al motor para que la computadora ajuste la cantidad de combustible correcta. Con el tiempo el polvo y el aceite se acumulan en sus filamentos, lo que confunde al motor y desajusta la mezcla aire-combustible. Síntomas de un MAF sucio fallando: hay tiroteos o fallos al acelerar, marcha inestable o irregular, aumento en el consumo de gasolina, el motor se apaga o le cuesta arrancar, y una luz de check engine con códigos como P0100 o P0104. Antes de gastar en uno nuevo que puede costarte cientos de dólares, prueba a limpiarlo, te puede ahorrar muchísimo dinero. Aquí te explico cómo limpiarlo sin dañarlo. Primero ubica el sensor en el tubo de admisión, desconecta con cuidado el conector electrónico, retira el sensor o el tubo según tu auto. Es importante que solamente uses un limpiador para MAF, no uses limpiafrenos ni W40 ni carburador, que eso lo puede arruinar. Rocía bien los filamentos, déjalo secar al aire completamente antes de que vuelvas a instalarlo. Reinstálalo todo y si es necesario, borra los códigos con un escáner OBD2. Incluso puedes medir el flujo de aire en gramos por segundo, antes y después de limpiarlo para ver la mejora. Hábito número 10 es cambiar la válvula PSV. La válvula PSV evita que los vapores dañinos se acumulen dentro del motor, pero con el tiempo se tapa o se atasca, causando fugas de aceite, consumo excesivo de aceite y un funcionamiento irregular del motor. La mayoría de los fabricantes recomienda cambiarla cada 50 a 80 mil kilómetros. Si esta válvula falla, genera presión excesiva en el cárter, y eso puede reventar empaques y sellos. El costo de esa reparación, por lo menos miles de dólares. Si la válvula se queda abierta, el motor puede quemar hasta 1 litro de aceite cada 1600 kilómetros, especialmente con motores más viejos. Lo bueno es que cambiarlo es fácil y barato. Una válvula nueva cuesta entre 10 o 20 dólares, y así es como se hace. Primero ubica la válvula, normalmente cerca de la tapa de válvulas o en el tubo de llenado de aceite. Gírala en sentido contrario a las agujas del reloj para quitarla. Coloca la nueva girando en sentido horario hasta que quede bien ajustada. Revisa la manguera de ventilación. Si tiene grietas o está dura, cámbiala también. Una válvula PSV nueva reduce el consumo de aceite, baja las emisiones contaminantes y mantiene el motor funcionando limpio. Y casi llegamos al consejo extra que te prometí. Pero antes vamos con otro hábito que cuesta poco ahora y te puede ahorrar mucho después. El hábito número 11 es la alineación de llantas cada 24,000 kilómetros o cuando notes la dirección un poco rara. El 35% de los conductores admite que retrasa la alineación de su coche por meses. Algunos no lo ven necesario, otros no saben cómo detectarlo. Pero ¿cómo saber cuándo necesitas alinear tu coche? Si notas que los neumáticos se desgastan más rápido por el borde interno o externo, es señal que la alineación está desajustada. Por ejemplo, si las llantas están metidas, se gasta más el borde externo. Si están abiertas, se desgasta más el borde interno. Y si el coche jala hacia un lado cuando vas recto, necesita alineación. Y si el volante se ve torcido cuando manejas recto, ya tienes otro síntoma claro. Ignorar la alineación reduce la vida útil de las llantas hasta un 30% y puede afectar el rendimiento de combustible hasta un 10%. Y ojo, esto no lo puedes hacer tú mismo. Necesitas un taller especializado con máquinas que miden y corrigen los ángulos correctamente. Normalmente cuesta entre 50 y 100 dólares, pero es una inversión pequeña para que tu coche dure más. El hábito número 12 es nunca aceleres en frío. Este es uno de los temas donde siempre hay debate. Hay 3 tipos de conductores: los que arrancan y se van de inmediato, los que dejan el coche prendido 15 minutos y los que no saben qué hacer. Así que vamos a aclararlo de una vez por todas. Acelerar en frío es la forma más rápida de arruinar tu motor. Punto. Cuando el motor está frío, el aceite está espeso y asentado en el cárter. Necesita unos segundos para recorrer todo el motor y lubricar todas las piezas. Si aceleras antes de que eso pase, fuerzas a que el metal choque con metal sin lubricación suficiente. El resultado: pistones, árboles de levas, cojinetes y más se desgastan muchísimo más rápido. ¿Qué deberías hacer en su lugar? Arranca el coche y déjalo encendido 30 segundos o 1 minuto máximo. Eso basta para que el aceite empiece a circular. Luego conduce suavemente. No aceleres brusco, mantén las revoluciones por debajo de los 3000 revoluciones por minuto hasta que el indicador de temperatura comience a subir. Algunos coches, como los Subaru, traen una luz azul para avisarte cuando el motor todavía está frío. Cuando se apaga, es señal de que el motor ya llegó a su temperatura de trabajo. Esto es aún más importante si tu coche tiene turbo. El 90% de los turbos fallan por malos hábitos en el aceite, y acelerar en frío es uno de los peores errores. No tengas prisas por calentar tu coche. Si lo fuerzas en frío, vas a pagar caro después.
El hábito número 13 es lava el chasis por debajo al menos una vez por temporada, o más en invierno. Como te dije al principio, no existe un mejor o peor cuidado para tu coche, solo hay formas correctas o incorrectas de hacerlo. No lavar el chasis por debajo es una forma incorrecta. Dices que como no lo veo no pasa nada, pues es un error. Lo que no ves sí puede arruinar el coche. El salitre, el lodo y la mugre se acumulan rápido debajo del auto, sobre todo en invierno. El problema, la sal acelera la corrosión, oxida tuberías de freno, suspensión, escape y el mismo chasis del coche. Si no lo lavas, en un par de años puede tener partes debilitadas por el óxido. ¿Y cuándo lavarlo? Mínimo una vez por estación del año. Si vives en zonas con nieve o sal en las calles, lávalo una vez al mes en invierno. Si vives cerca del mar, el aire es salado y la arena hacen lo mismo, así que no te confíes. Una lavada debajo del coche cuesta poco comparado con reparar frenos oxidados, escapes rotos o solduras en el chasis. Y si quieres que tu coche pase de los 300 a 500 mil kilómetros, este hábito es obligatorio. Antes de terminar te voy a dar un consejo extra. Hay un hábito que separa a los que tienen coche de los que cuidan su coche: llevar un registro de mantenimiento. Como mecánico te lo digo claro, esto marca la diferencia. Cada vez que cambies el aceite, gires las llantas o cambies un filtro, anótalo. Apunta la fecha, el kilometraje y lo que hiciste. ¿Y por qué harías esto? Esto te ayudará a encontrar los problemas. Ese registro te ayuda a ver patrones. ¿Estás perdiendo aceite cada 1500 kilómetros? Es una señal. Tus llantas se desgastan raro cada 8000 kilómetros. Es hora de revisar la alineación. Además, cuando llevas tu coche al taller, si ven que traes una bitácora, simplemente te respetan más. Saben que no pueden inventarte servicios innecesarios. Y si algún día vendes el coche, ese registro aumenta su valor. El comprador verá que cuidaste el coche desde el día 1. No confíes en tu memoria. Un cuaderno de $1 o una app en el celular pueden salvarte de gastar miles después. Los dueños inteligentes llevan todo anotado. Ahora que conoces los 13 hábitos esenciales para que tu coche pase de los 300 hasta 500 mil kilómetros, todavía queda un enemigo oculto que destruye motores en silencio, incluso si hiciste todo bien. Así que dale click al siguiente video para saber más. Mi nombre es Moisés y nos vemos en el siguiente video de Secretos de los Autos.